Tomen asiento, por favor. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice el día de hoy que no sabemos pedir o no sabemos orar conforme al Espíritu, pero dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos inerranables, donde que podemos decir, ¿por qué entonces no sabemos orar por lo que realmente necesitamos? Pedimos muchas cosas en nuestra vida, en nuestra oración personal. Pedimos por tantas cosas, pero se nos olvida pedirle a Dios su luz, para pedirle lo que Dios quiere que le pidamos. Y aunque pareciera un juego de palabras, es así. Es lo que San Pablo nos dice en este día. No sabemos pedir por lo que Dios quiere que pidamos. Por eso tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que ilumine nuestra oración, que ilumine nuestras peticiones, para que sea nuestra oración conforme a la voluntad de Dios. En el mundo en el que vivimos en estos tiempos, lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y he ahí el problema, que muchas veces pedimos solamente por cosas superficiales. Pedimos tanto por dinero, poder, posesiones, sueños quizás, pero ¿cuántos de esos sueños, esas ilusiones, están motivados simplemente por la ambición? ¿Cuántos de esos sueños, de esos anhelos, de esas oraciones que elevamos a Dios, están motivados simplemente por todo lo que vemos a nuestro alrededor, por la mercadotecnia? Cuando el Espíritu Santo quiere que le pidamos lo que realmente es para nuestra salvación. Por eso es tan importante que el día de hoy meditemos estas palabras que nos dice San Pablo, que aprendamos a pedirle a Dios lo que realmente el Espíritu Santo nos está inspirando, que es la voluntad de Dios mismo, nuestra salvación, en otras palabras. Y así escuchamos en la primera lectura del libro de la sabiduría. En la primera lectura escuchamos que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Y entonces ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si Dios es tan grande y omnipotente, por qué no nos concede eso que le pedimos? ¿Por qué si Dios es tan grande, tan omnipotente, por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué sigue habiendo enfermedades, problemas? ¿Por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y ese es un problema que no tiene respuesta. El problema del mal, el famoso problema del mal. Pero lo que sí sabemos por la fe y por la revelación es de que Dios todo lo puede, y que si Dios permite que sucedan cosas es para sacar un bien mayor. Y nos dice el día de hoy este libro de la sabiduría, que Dios manifiesta su poder, su omnipotencia, con el amor y la misericordia, con el perdón de los pecadores, que somos todos. Es así como Dios manifiesta su omnipotencia, más que haciendo maravillas, que sí las hace y las ha hecho. Dios manifiesta su omnipotencia, su grandeza, a través del perdón, la misericordia. Por eso nosotros tenemos que acudir constantemente a la misericordia de Dios. Tenemos que acudir ante la omnipotencia de Dios, que perdona todo, perdona nuestros pecados, perdona para que podamos acceder a la Eucaristía. Si tenemos la Eucaristía, si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos a la Eucaristía con nosotros, lo tenemos todo. Somos nosotros los que nos privamos de ese don tan grande y maravilloso de Dios omnipotente, el que todo lo puede.
porque no nos acercamos a su amor y misericordia a través del perdón de nuestros pecados. Dios nos recibe siempre con los brazos abiertos. Y en este tiempo en el que estamos reviviendo nuestra fe por la Eucaristía, tenemos que acceder a través del perdón y la misericordia que Dios manifiesta y que el día de hoy su palabra nos lo repite. Dios manifiesta su grandeza a través del perdón, de ese perdón que recibimos a través de la confesión de nuestros pecados. Y de esa misma manera la palabra de Dios nos invita a que nosotros también aprendamos de Dios a ser misericordiosos, a saber perdonar al prójimo, a saber estar con el más necesitado. Por eso el Evangelio de este domingo nos habla acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, y nos da 3 parábolas el Evangelio. Y en esas 3 parábolas se nos describe cómo es el reino de los cielos. Se nos habla acerca de este sembrador que salió y sembró buena semilla, pero también el enemigo vino y sembró mala semilla. Crecieron las dos y la palabra nos dice, ¿por qué Dios, por qué el sembrador no mandó a sus ángeles a quitar la cizaña antes de que creciera? Es el amor y la misericordia de Dios. Porque todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, somos cizaña. Porque algún punto de nuestra vida, todos nosotros le hemos fallado a Dios. Sin embargo, Dios tiene paciencia. Dios espera a que nos convirtamos. Dios espera a que crezcamos y demos buenos frutos. El Evangelio de este domingo nos invita a que sepamos nosotros ponernos en manos de Dios para que esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, que es la fe, llegue y dé frutos. Pero no podemos solos. Y por eso la iglesia insiste y nos lo repite la palabra de Dios este domingo. Es a través de la misericordia de Dios que podemos dar frutos. Tenemos que acercarnos a la confesión. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder venir y recibir la comunión cada 8 días. Cada día que vengamos a la misa, recibir la comunión para poder dar esos frutos que Dios exige de nosotros. La conversión no es instantánea. Dios tiene paciencia, pero la palabra de Dios nos dice al final que esa paciencia tiene un límite y nos dice que al final Dios sí va a mandar a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña. Dios es muy claro con nosotros. Dios no nos engaña. Dios nos da tiempo, pero también exige resultados. No nos esperemos. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie conoce cuál será el mañana, el porvenir. Tenemos el hoy, el ahora. Y es aquí donde tenemos que hacer ese compromiso de tratar de cambiar nuestra vida, de producir los frutos del Evangelio y dejar a un lado la cizaña, dejar a un lado nuestro pecado, dejar a un lado aquello que contradice nuestro nombre cristiano. Y al final nos dice también que el reino de los cielos es como ese grano de mostaza, como aquella levadura que parece tan pequeña, pero que puede hacer tanto. El grano de mostaza se convierte en el más grande de los arbustos y anida en él a todos los pájaros para que puedan llegar y hacer sus nidos.
Quizás es ahí donde Dios quiere que nosotros, aunque pequeños, quizás insignificantes, demos fruto, podamos hacer que aquellos que se han alejado de Dios regresen, ser el cobijo de la esperanza, de la fe. Sus hijos, sus hermanos, el esposo, la esposa que se ha apartado de Dios, está esperando que demos frutos, que convirtamos nuestra vida en aquel arbusto donde ellos puedan encontrar fe, esperanza, donde puedan encontrar a Dios, como aquella levadura que también, aunque pequeña, hace que crezca, se multiplique y pueda dar realmente aquel pan que alimenta. Nosotros podemos hacer tanto si ponemos aquello que Dios nos ha dado. Aunque parezca pequeño, podemos hacer tanto. Y estamos invitados este domingo, también como pastoral juvenil. Somos poquitos y en la diócesis hay tantos jóvenes y parecería imposible, pero no lo es. Si caminamos de la mano de Dios, ese granito de mostaza se puede convertir en el más grande de los arbustos. Quizás Dios no nos está pidiendo que nos convirtamos en un pino grandísimo. Dios no nos está pidiendo que nos convirtamos en un cedro finísimo. Tan solo en el más grande de los arbustos. Tenemos que poner lo que está de nuestra parte, ser generosos con Dios. Ese es el llamado para este domingo. Que aprendamos y escuchemos este domingo la palabra de Dios para que nos esforcemos en dar frutos, para convertirnos, para pedir perdón por nuestros pecados y recibir la Santa Comunión, que es la que nos impulsa a vivir nuestra vida cristiana. Que así sea.